Continuamos aquí en Buenas tardes Uruguay. Esto es Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM. Momento de recibir a Herman Schreck, psicólogo, que nos aclarará el primer misterio de la tarde. Bienvenido, Herman. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes al equipo. Un gustazo realmente estar acá un nuevo miércoles, recogiendo un nuevo guante. Es una caja llena de guantes. Me encanta que propongan temas así porque... Bueno, ya vamos más de un año de columna, la creatividad funciona, pero a veces flaquea. Así que bueno, hoy con un tema que además me ha entusiasmado mucho. Hablaba con Bruno recién acerca de cuánto tiene que ver este tema con el consumo de drogas. Vamos a ir por ese lado también hoy. Pero déjame antes pasar un avisito. El sábado 11 de noviembre... Vamos a estar en Paysandú junto con la licenciada Adriana Curvelo, creadora del espacio AMA, dando un taller llamado El amor confundido, precisamente cómo nos relacionamos con las personas que amamos. Sábado 11, 19 horas, un teléfono ahí para informarse, 098-637-106, o en mis redes también encuentran la información y ahí llegan. Así que bueno, feliz después de mucho tiempo, Leo, de no hacer actividades en mi Paysandú querido, vuelvo el 11 a proponer este taller junto a la licenciada Adriana Curvelo. Y hoy vamos a hablar de esto que se preguntaban aquel miércoles, ¿no? ¿Cuándo se deja de ser adolescente? ¿Cuándo se pasa a ser adulto? ¿No? En realidad, primero, aclarar que esta adolescencia es un invento moderno, como varios autores dicen, ¿no? Primero, vamos a ver que desde distintos enfoques se ubica la finalización de la adolescencia en distintas franjas etarias, ¿no? Desde el enfoque biológico o neurológico se dice que recién como a los 25 años se termina de formar la corteza prefrontal, empieza a visualizarse con claridad estructuras cerebrales que son los que nos pueden de alguna manera habilitar con mayor claridad de pensamiento, de raciocinio, a transitar la etapa adulta, ¿no? Los psicólogos dicen que alrededor entre los 20 y los 25 años, según distintos autores, se da lo que se llama la consolidación de la identidad. Algo que yo me permito amorosa y respetuosamente decir que no creo que sea tan así, que en realidad muchos de nosotros demoramos unos cuantos años más en formar nuestra identidad, ¿sí? Después hay un enfoque que es el social legal. Ustedes lo decían la otra vez, bueno, uno empieza a ser adulto a los 18 años, es cierto, donde en variaciones según los países empieza a haber habilitación para determinadas cuestiones que culturalmente forman parte del ser adulto. Manejar un auto, comprar una casa, firmar un documento, casarse sin el consentimiento de los padres. Bueno, eso también hablan de una línea temporal en la cual empezamos a ser adultos. Ahora, lo que no hay ninguna duda, especialmente en varios autores, ¿no? Y esto también muchos antropólogos lo traen, es que en realidad la adolescencia es una construcción cultural, ¿no? Y el pasaje de ser niño a ser adulto, ese intermedio es una construcción social moderna y no una etapa natural, por llamarlo de alguna manera. A ver si yo lo tengo claro. Las etapas, más allá de esta construida como la adolescencia, sería niñez, adolescencia, adulto, sin pasar por el joven. No. Es que fíjate que el joven es otra categorización que a veces son como los descansos de la escalera, ¿no? Es como, también algunos autores plantean que esto es así como un espacio intermedio que nos da tiempo para volvernos adultos. Lo que pasa es que ese tiempo, ese descanso de la escalera es cada vez más grande. Fíjate que en los últimos años lo que consideramos los psicólogos adolescencia se ha ido ampliando y hoy hablamos de adolescencia tardía y hoy decimos, bueno, pero recién tiene 30 años, no le vamos a pedir que asuma responsabilidades.
Y vamos a ver también por qué es un invento esto de la adolescencia, ¿no? Primero, dejar claro que la adolescencia no existía en las tribus y en las culturas primitivas, ¿sí? Hasta el día de hoy, en muchas culturas primitivas, sos niño, tenés rituales de pasaje que son en realidad a la etapa adulta, no hay un ritual de pasaje a la etapa adolescente. En nuestra cultura, y especialmente en la cultura gauchesca, fíjate vos, y acá traigo un libro que se llama La sensibilidad uruguaya, Historia de la sensibilidad uruguaya, de Barrán, donde él plantea que en realidad se era niño hasta que se podía colaborar en las tareas de campo, si sos hombre, en las tareas domésticas, si eras mujer, y ahí automáticamente pasabas a ser adulto. Y Barrán trae un ejemplo muy claro, ¿no? Que es la ausencia de adolescentes en la pintura gauchesca, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que en esa época no había cámaras de foto. Y en la historia en general son muy raras las excepciones donde aparecen adolescentes, salvo que sean parte de la nobleza y que por cuestiones protocolares se les haga un retrato. Después sí, hay algunos niños, ¿no? Me acuerdo que me tomé el trabajo de mirar mucho la pintura gauchesca y Torres García, por ejemplo, y otros autores y otros pintores, muy tímidamente ponen niños a la escena, pero no aparece ningún adolescente, porque esto es un invento moderno. Ahora vamos a ver de qué habla, ¿no? Ahí Erikson habla de que la adolescencia es una pausa social autorizada para buscar identidad, antes de asumir el rol adulto. Con lo cual confirma que la adolescencia es una construcción cultural de la edad moderna, ¿sí? En realidad la psicología del siglo XX también empezó a plantear la adolescencia como una etapa problemática, y esto es algo que recuerdo en mis primeros congresos de psicología, si bien ya bastante avanzado el siglo XX, se hablaba, bueno, pero ¿qué es en realidad esto de adolescencia? Porque fíjate que algunos autores plantean la palabra adolescencia viene de adolecer, de algo que te falta. Bueno, si ese es el concepto, muchos de nosotros tenemos una adolescencia el resto de nuestra vida porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? En sociedades tradicionales no existe una crisis de adolescencia, por ejemplo. No existen adolescentes viendo a ver si se vuelven adultos o no. Y esto mucho tiene que ver con el entorno. Y hoy nos vamos a enfocar en un aspecto del pasaje de la adolescencia a la etapa adulta que tiene que ver con el rol del afuera, el rol del entorno, en primer lugar, el rol de la sociedad, y por otro lado el rol de la familia, que cumple, como decíamos Leo la vez pasada, un rol fundamental en el acompañamiento y pasaje de un adolescente a volverse adulto, ¿sí? Y ahí también, esto que hablaba con Bruno, es cuánto tiene que ver la dificultad en volverse adulto en el ámbito del consumo problemático de drogas, donde muchas veces se cree que es el consumo de drogas el que obtura o dificulta el pasaje de la adolescencia a la etapa adulta, cuando en realidad es al revés. Muchos jóvenes, claro, muchos adultos tienen dificultad en asumirse como adultos, y el efecto que eso tiene a nivel psicológico, entre otras cosas, en su autoestima, hace que recurran a las drogas. Esto es un aspecto. Después hay otros un poco más complejos y que los vamos a compartir hoy, ¿no? Ahora, ¿qué es la adolescencia? Es un mercado. La adolescencia, en realidad, empieza a surgir alrededor de los años 50 en Estados Unidos, donde muchas empresas descubren que los adolescentes son consumidores con ingresos propios, y a ingresos propios yo le pondría con comillas. ¿Cómo podemos pensar desde el punto de vista de una empresa y del mercado un adolescente? Es un niño caprichoso, ávido de experiencias y de objetos, y que cuenta con dinero muchas veces proporcionado por sus padres. Entonces es
digamos, un público y un segmento del mercado muy atractivo, donde además ocurre la invención de la cultura juvenil, donde se empieza a vender moda, se empieza a vender música, estilos de vida, buscando la diferenciar a esta franja etaria de los adultos, como diciéndole, miren, este es su lugar, todavía no se vuelvan adultos porque ustedes están acá. Te consulto. Dale. Me acordás dónde estábamos para poder... estamos hablando de que en algún momento hubo una reunión de empresarios que se juntaron en un lugar a decir, che, vamos a inventar la adolescencia para pagar, para venderles cosas a una moda, una música, o fue la consecuencia, este mercado que se abre a nuevos ingresos de un crecimiento de la economía, que hace que las familias no produzcan únicamente para satisfacer sus necesidades básicas, sino que les sobre el dinero? Yo creo que las dos cosas. O sea, no tengo fecha y lugar de la reunión de empresarios, ¿no? No que no quiero... digo que el mercado no haya aprovechado esa nueva riqueza, por decirlo de alguna manera. Sin duda que tiene que ver... No digo que no, y que no haya habido publicistas y encargados de marketing y psicólogos que digan, cosas... mirá, acá hay... Pero no es consecuencia del crecimiento de la economía. Sin ningún lugar a dudas, sí. Ahora, plantear que el alargamiento de la adolescencia o la aparición de la adolescencia como etapa vital tenga que ver solo con la disponibilidad económica para satisfacer ese mercado, yo no lo veo tan así. Sí creo que claramente empezó a haber disponibilidad, pero además personas que tal vez se juntaron, tal vez no, que dijeron, bueno, acá tenemos un público al que además tenemos que mantener en ese lugar la mayor parte del tiempo. Y fíjate que hoy mucho de la publicidad, muchos de los mensajes que recibimos a través de los medios, tiene que ver con esto de no volverte adulto, o sea, no envejecer, o sea, ¿para qué asumir responsabilidades? ¿Sí? No sé, mostrarme un aviso publicitario que diga, mire, le convendría no comprar tantas cosas, tantas volucompras como se le llama hoy, tantas cosas innecesarias, porque estaría bueno que usted desde su rol adulto pueda hacer un uso más responsable de su dinero. Eso no aparece. Y muchas veces ni siquiera este es el mensaje que se da desde el ámbito familiar, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque no solo se da la aparición de la adolescencia, como decíamos hoy, esta etapa que es en realidad cultural, no biológica, sino también la prolongación cada vez más, ¿no? Donde en realidad, en esa transición, aparece un estado de ánimo muy propenso al consumo. ¿Sí? La ambigüedad, la construcción de la identidad, la ansiedad, los miedos, el miedo al futuro. Fíjate que algo que podemos identificar en aquellos adolescentes que están a punto de pasar a la etapa adulta es el miedo a poder o no poder. Entonces, muchas veces ese tipo de emociones se busca calmar a través de la compra de objetos, a partir de la idea de llegar a lugares y objetos más desde lo aspiracional, ¿sí? Donde en realidad Sigmund Bauman, ¿te acordás el de la sociedad líquida? Dice que el mercado explota la inseguridad adolescente para vender. ¿Para vender qué? Vender belleza. Todas las redes sociales y los psicólogos sabemos el daño a la autoestima de nuestros adolescentes en función de cuerpos hegemónicos, imágenes y cosas que se muestran como estándar en las redes sociales. La pertenencia, ¿sí? Yo recuerdo en mi época adolescente haber comprado una determinada marca de vaquero porque mis amigos tenían esa marca de vaquero. Y yo soy de la época de los nevados, se me acaba de caer la cédula. Soy de la época de los nevados. Y sí, yo tuve pantalón y campera nevada. ¿Por qué? Porque mis amigos tenían pantalón y campera nevada. También hay una industria de la rebeldía. Y esto para mí fue maravilloso poder encontrarlo al preparar esta columna, ¿no?
donde también se te vende cosas a vos adolescente para mostrarte rebelde, donde aparece un determinado tipo de música, donde aparecen objetos externos que se exhiben, como los piercing, por ejemplo, los tatuajes, ¿no? La moda, que te venden elementos para que expreses tu rebeldía. También se te vende libertad a partir de vehículos como motos, monopatines, skate, y también sustancias, cigarrillos, alcohol, diciéndote que esa es tu manera de expresar tu libertad. Y últimamente, en los últimos años, la venta de tecnología, prometiéndote conexión con otros, visibilidad, formar parte de comunidades, ¿sí? Y ahí aparecen los celulares y las redes sociales, ¿sí? Y ahí, antes de ir al rol de los adultos, y algo que me gustó mucho poder encontrar lo que se llama también la uniformización de la rebeldía. Porque fíjate que conceptualmente la rebeldía es ir en contra de algo. Y hoy en día la rebeldía que se le vende a los adolescentes es ser parte de algo, ¿sí? Donde la rebeldía, según dice Teodoro Adorno, está convertida en un producto comercial, y me gustó esta frase, se vende rebeldía empaquetada. Entonces, la adolescencia no es biológica, es cultural, es una construcción que, entre otras cosas, porque ahora vamos a ver cómo a la familia también necesita de los adolescentes, y por eso hoy encontramos tantas familias que les cuesta acompañar a sus hijos hacia la etapa adulta, y cómo también son una gran oportunidad de venta para muchas empresas y productos. Hacemos una pausa, Germán, y seguimos conversando sobre los límites de la adolescencia. Podríamos decir que el joven es un adulto temprano. En el mejor de los casos, Leo. Sí, hoy, mirá, hoy más tirando a niños. Claro, yo le contaba a Bruno que en estos 30 años de trabajo acompañando a personas que tienen problemas con las drogas, algo que he podido ver con claridad es que muchos consumidores problemáticos de drogas tienen problemas con volverse adultos, ¿sí? Y quedan entrampados. Bueno, ahí yo ya escribí un libro sobre esto, también por lealtad familiar, bueno, un tema que necesitaría mucho más tiempo, pero donde el consumo de drogas empieza a ser una manera de atenuar las consecuencias negativas de no volverme adulto a tiempo, porque esto también es importante. Fíjate que muchos autores, y yo lo decía hace un rato, y muchas personas piensan que ser adolescente está buenísimo y cuanto más tiempo lo pueda durar es mejor. Y esto no es verdad, ¿no? Esto no es verdad porque vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad donde yo estoy en una vida adolescente, tal vez tengo 30 años, sigo viviendo con mis padres, no he podido encarar un proyecto laboral o de estudios, no sé qué, pero claro, miro al costado y veo otros que sí, y muchos de mis amigos también. Los que vivimos en el interior nos pasa que cuando llegamos a sexto de liceo, y ahora es cierto, hay mayor oferta universitaria en el interior, pero cuando yo quise estudiar psicología, tenía que venir a Montevideo. Y yo recuerdo lo difícil que fue para mí ese año que me tuve que quedar en Paysandú porque perdí matemática. Y como a Facultad de Psicología no podía entrar con previas, me tuve que quedar un año en Montevideo, en Paysandú, viendo como muchos de mis compañeros de clase arrancaban la carrera. Y eso me acuerdo que en mi autoestima tuvo un golpe importante. Y esto le pasa a muchos adolescentes tardíos, o, dicho de alguna manera, adolescentes que todavía no pudieron acceder a su etapa adulta. Y en esto es importante saber que estos adolescentes tardíos no la pasan bien. Y esto tiene muchos efectos negativos a nivel emocional. Por eso las culturas primitivas tienen lo que se llaman rituales de pasaje. Y es algo que en nuestra cultura moderna hemos perdido y hemos vaciado de contenido. Por eso que estamos discutiendo cuándo uno deja de ser adolescente. Exacto.
en una cultura primitiva u original o no contaminada por la modernidad, eso lo tienen claro. Lo tienen a partir claro, de ayer o en determinado momento. y lo tienen claro como comunidad. Y fíjate vos, mira, la tribu Yanomami, especialmente en el Alto Paraná, tiene varios rituales de pasaje, ¿no? Y a mí me ha interesado en especial uno que siempre lo comparto. Y es cuando un niño va a acceder a volverse un adulto, tiene que pasar por distintas pruebas. Algunas implican ayunos, experiencias dolorosas, en fin. Pero hay una en la que participa toda la comunidad, que para mí es clave y ordena mucho la mente de los niños a la hora de pasar a ser adultos. Y es la siguiente. En la tribu se traza una línea en la tierra y a cada joven se lo invita a pararse con un pie de cada lado de esa línea y a extender los brazos. De un lado de los brazos se toman todas las mujeres de la tribu. Su mamá, su hermana, sus primas, sus tías, todas, y lo empiezan a tironear y le empiezan a decir: quédate con nosotros, nosotros te vamos a cuidar, nosotros, no te va a faltar nada, te vamos a cocinar, te vamos a dar todo lo que tú necesites, quédate con nosotros. Y del otro lado se toman todos los varones de la tribu. El papá, el abuelo, los primos, los hermanos, y empiezan también a tironear. Y le dicen: vení con nosotros, vas a ser un hombre, vas a ser cazador, vas a poder formar tu familia, tener tu mujer, poder salir con nosotros a cazar. Y ambos, de ambos lados, tironean con la misma fuerza. En primer lugar, me parece apasionante esta imagen porque es el tironeo que sienten muchos adolescentes a la hora de estar en esa transición a volverse adulto. Porque ambos lugares tienen algo bueno. En esas tribus, quien decide para qué lado se vuelca es el propio adolescente, que como son tribus que tienen más claras las cosas que nosotros, llegado el momento dice: no, a mí lo que me toca ahora es ser adulto. Y esto es importante porque hay un reconocimiento de la comunidad en ese pasaje, algo que no ocurre hoy, ¿no? Algunos dicen: bueno, pero el cumpleaños de 15 a las mujeres, y se ha vaciado de contenido. Lamentablemente hoy en día los cumpleaños de 15 son para mostrar, en la mayoría de los casos, no en todo, el poder adquisitivo de los padres, se gastan fortuna, es un estrés porque la quinceañera baila zumba, baila tango, baila mambo, hace un show, termina agotada, pero el movimiento interno que implica a partir de acá ser adulto se pierde. Y muchas veces se pierde porque en realidad a las familias les cuesta mucho acompañar a su adolescente hacia la etapa adulta. ¿Y por qué les cuesta? ¿No? Por distintas razones. Primero, por algo que se llama sobreimplicancia, ¿no? Esto de: no quiero que a mi hijo le falte nada. Muchos padres me han dicho en consulta: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí para volverme adulto. Y esos padres están mirando una parte de la historia. Sí, el esfuerzo, pero también la satisfacción de cuando pudieron conseguir las cosas por sus propios medios, que es algo que diferencia a los adolescentes de los adultos. Encontramos muchísimo, Leo, en la consulta, padres que delegan el sentido afectivo en el hijo y que tienen dependencia emocional hacia sus hijos. Algo que algunos autores hablan del síndrome del nido vacío, hemos hablado en esta columna. ¿Por qué no acompañan a su hijo a volverse adulto? Porque lo siente como una pérdida. Porque cuando mi hijo sea adulto, yo ya no voy a tener de quién ocuparme, y eso inexorablemente me va a llegar a tener que ocuparme de mí mismo o de mí misma, ¿no? Y es lo que he tratado tal vez de evitar todos estos años. Aparecen también la patologización de la autoestima, ¿no? De la autonomía, patologización de la autonomía. Cuando un hijo se va volcando a la etapa adulta, empieza a tener sus ideas, empieza a tener su agenda, empieza a tener sus opiniones, y eso a muchos adultos los asusta. Yo recuerdo que para mí fue un duelo el día que empecé a ver que mis hijos ya no estaban disponibles para mí como cuando era niño. Y no, pues tiene su estudio, su vida, sus amistades, su pareja, y es una pérdida, ¿no?
Aparecen también lo que se llaman los contratos invisibles. Esto de, mientras estés con nosotros no te va a faltar nada. Y eso es el peor consejo que un padre o una madre le puede dar a un hijo para acompañarlo en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque lo que invita a volverse adulto es la ausencia, es la falta. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Algunos padres me dicen, bueno, pero ¿qué querés? ¿Que lo empuje de casa? ¿Que lo saque de casa? Entonces yo le digo, ¿alguna vez viste un pájaro empujar a un pichón del nido? ¿Lo viste así a los empujones sacarlo para afuera? No. ¿Qué hacen los padres? Generan falta. Concretamente, los pájaros lo dejan de alimentar. ¿Para qué? Para que el hijo, para que el pichón, encuentre sentido en correr el riesgo de abrir sus alas y lanzarse al vacío. Porque si no hay necesidad, no hay justificación del riesgo. Esto no quiere decir que hay que dejar de darle de comer a los hijos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Esto cada familia lo va a ir tramitando como sea su estilo de hacerlo. Y ahí aparece en este contrato también algo que viene del otro lado, y es el estatus de estudiante, ¿no? Que a mí me apasiona cómo muchos etariamente o desde la edad adultos justifican su adolescencia en función del estatus de estudiante. Y esto es acompañado por la familia. Y a tal punto que a veces ni siquiera importa qué estás estudiando, ¿no? Porque quienes tenemos la posibilidad de apoyar a nuestros hijos a hacer un estudio, tal vez dándole cierto dinero para algo de manutención, bueno, lo hacemos como aporte, tal vez como nuestros padres lo hicieron con nosotros, para que pueda enfocarse a los estudios. Ahora, ¿qué pasa cuando ese estudio no tiene una real perspectiva de desarrollo adulto y termina siendo esto que también muchos padres repiten sin ninguna vergüenza? A mí no me importa lo que estudie, pero que haga algo. Y eso claramente muestra que el objetivo no es que mi hijo acceda al mundo adulto, sino que se mantenga ocupado mientras siga siendo el adolescente que yo necesito en mi vida. Bien interesante la columna de hoy, Herman, porque además son cosas que uno de repente vive o está viviendo o ve a otros pasar por ellas o se identifica directamente con lo que ha vivido uno. Y también en las etapas actuales, porque todas las etapas, ¿no?, tienen su vuelta, sus características, sus carencias, sus conocimientos. Uno de repente piensa que cuando peina canas hay cosas que sí, sin duda empieza a saber, y eso hay que hacerse cargo. Ya con alguna experiencia en la vida uno ha entendido por lo menos un par de cosas, y hay que saber vivir con eso, con ese entendimiento. Es mucho más fácil ignoro todo y estoy en contra de todo cuando lo ignorás que cuando lo sabés. Por eso digo que creo no, cada etapa de la vida tiene sus propios desafíos. Exacto. Y que nuestra tarea como padres es acompañarlos a que lo transiten de la mejor manera, pero que lo transiten. Gracias, hermano. Nos encontramos la próxima. Un gusto, nos vemos, Leo.